Tardes, estamos con... Hola, buenas tardes, soy Margarita, soy prima de Braulio y trabajo en base de datos hace como un año y medio y no tengo mucha experiencia, pero estoy aprendiendo poco a poco. Ok, te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre tu rol y experiencia de la base de datos. ¿Cuál es tu rol específico como ingeniero en base de datos y cuáles son tus principales responsabilidades? Soy ingeniero de bases de datos, me encargo de diseñar, optimizar y mantener bases de datos para garantizar rendimiento y seguridad. Ok, ¿qué tipo de bases de datos utilizas con más frecuencia? Como por ejemplo SQL, NoSQL o NewSQL, ¿y por qué? Uso más SQL y no SQL. SQL para datos estructurados y no SQL cuando se necesita flexibilidad y escalabilidad. Ok, ¿cuáles son tus mayores desafíos que enfrentas de gestión de bases de datos? Manejar grandes volúmenes de datos sin afectar el rendimiento y evitar cuellos de botella. Ok, ¿cómo manejas el crecimiento de datos y la escalabilidad de los sistemas de administrar? Uso técnicas como particionamiento y replicación, además de elegir arquitecturas escalables. Ok, ¿y cuáles son las herramientas de la tecnología que utilizas día al día? SQL Server, Mongo, DB y Redis. Ah, ok. Ahora va a ser con diseño y optimización de la base de datos. ¿Qué factores consideras diseñar la estructura de un base de datos eficiente? Estructura bien pesada, normalización, índices y necesidades del negocio. Ok, ¿y cómo optimizas el rendimiento de una base de datos y de métricas utilizando para medir su eficiencia? Índices, consultas optimizadas y monitoreo de métricas como latencia y trombus. Ok. ¿Cuáles son las mejores ¿Cuáles son las mejores prácticas que escribirías con consulta SQL y eficientes? Evitar select, usar índices adecuados y optimizar joins. ¿Cómo manejas la normalización y la desnormalización del diseño de base de datos? Depende del caso. Normalización para evitar redundancia, desnormalización cuando el rendimiento lo exige. Ok, ahora te voy a hacer unas pequeñas preguntas de la seguridad y del mantenimiento. ¿Qué medidas implementas para garantizar la seguridad de los bases de datos? Cifrado, control de accesos y auditorías constantes. Ok, ¿cómo, como gestión, ¿cómo gestionas las copias de seguridad y la recuperación antes del desastre? Copias de seguridad automáticas y planes de recuperación bien probados. Perdón. ¿Cuál ha sido la situación más crítica que has enfrentado en una base de datos y cómo lo resolviste? Corrupción de datos en reproducción. Se restauraron y se implementó monitoreo más estricto. Ok, ya por último va a ser las tendencias y futuro. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial y la machine learning está impactando el mundo de la base de datos? Automatización y optimización con IA, bases de datos autónomas. Ok, ¿y qué tecnologías de emergencias crees que cambiarían la forma de manejos de base de datos en el futuro? Base de datos serverless y almacenamiento distribuido más eficiente. Ok, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere especificarse en la ingeniería de base de datos? Aprende SQL, entiende modelos de datos y experimenta con diferentes tecnologías. Ok, entonces por mí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.